Bienvenidos a nuestra lectura orante con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras. En este sábado, la Iglesia nos invita para que se proclame el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 43b al 45. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien esto en la cabeza. Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no tomaban el sentido. Y les daba miedo preguntarles sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle al Espíritu Santo que venga, así como este sol, ilumine nuestra vida hoy. Y sobre todo el Espíritu, con minúscula, que podamos comprender y entender las Escrituras. Es un don que da el Espíritu Santo. Por eso digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto, una segunda lectura, una tercera lectura, claridad en el texto, lectura bien hecha, signos de puntuación. Miremos todos los elementos, todos los detalles. Después de las lecturas podemos reconstruir mentalmente el texto. Hoy se presta porque es un texto corto. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43b al 45. Cuando habla de b es porque el versículo tiene varias ideas separadas o por un punto seguido, por un punto y coma. Y entonces esta es la explicación. ¿Qué nos dice Jesús en este sábado? ¿Qué nos dice? Capítulo 9. ¿Cuál es el contexto de la afirmación? Lucas empieza a hablar entre algo pasa, y entonces en esa situación pues Jesús aprovecha con una frase. ¿Y cuál es esa frase? Como de llamar la atención para que comprendan. ¿Qué tienen que comprender? ¿Qué les anuncia Jesús? ¿Y qué pasa con ellos? ¿Esto que les decía Jesús, lo comprendían o no? ¿Qué afirmaciones se habla ahí de las palabras de Jesús y de la actitud de ellos? Como que, ¿qué pasa con esto que les dice Jesús? Todos los detalles, miremos todos los elementos que nos llama la atención de este texto. En esa primera lectura o en estas lecturas, ¿qué imagen nos interpela? ¿Qué palabra? ¿Qué actitud de Jesús, de los apóstoles? ¿Qué nos parece llamativo? Y en el fondo, ¿qué dice el texto? Ese es el primer momento. Segundo momento, meditación. Hemos venido en este camino de Lucas, y Lucas va a llegar ya a un punto donde Jesús va a empezar a subir a Jerusalén, la gran subida para dar la vida. Y en ese caminar pues ha venido ya dando anuncios sobre qué va a pasar con él. Nos había dado el anuncio ya de cómo lo iban a matar, iba a padecer mucho, pero iba a resucitar al tercer día. Lo escuchábamos el día de ayer. Era el primer anuncio. Y entre ese texto y el de hoy, pues está seguido de días, pero ahí después viene la transfiguración, viene la curación de un epiléptico, y después viene el segundo anuncio de la pasión, que es el texto de hoy. Es según San Lucas. Lucas, a diferencia de los sinópticos, pues da este segundo anuncio, siguiendo un poquito como el orden que ha traído también Marcos, pero no habla de la resurrección. Ya lo había hablado en el primer anuncio, y aquí nos muestra es como unas características especiales. Y el contexto que quiere dejar claro Lucas es, la gente está impresionada, hay admiración general por lo que hace Jesús. Y Jesús sabe que ese contexto de los apóstoles que lo van haciendo milagros, la gente que lo ve curando, sanando, que habla muy bonito, no falta la persecución de los fariseos, saduceos y otros, pero en general hay una admiración. Y en esa admiración se corre peligro los apóstoles de estar muy felices, muy apoltronados en una imagen de Jesús como del Jesús que va a tener una victoria.
Y Jesús sabe para qué ha tomado la condición humana, Jesús sabe cuál es el camino de la redención y los prepara en el corazón. Por eso va anunciando. Y lo más llamativo es el primer anuncio, ya se nos ha dicho, es el camino de Cesarea Filipo. Lucas no habla de geografía, pues nos lo dicen Mateo y Marcos. En ese camino pregunta quién dice la gente que soy yo y de una vez anuncia que vendrá la muerte y después la resurrección. Pedro en ese momento, cuando había respondido, dice, tú eres el Mesías, pero después se equivoca porque es como piedra de tropiezo. Cuando Jesús anuncia la pasión, pues eso no le cabe en la cabeza. Y entonces ese primer anuncio se vino un regaño fuerte de Jesús diciéndole a Pedro Satanás. En el mismo sentido, en otro contexto, hoy sigue preparando, sigue avisando. Ellos siguen felices con el Jesús de milagros, con el Jesús que habla muy bonito. Han tenido seguramente momentos duros de persecución que no faltan, pero en términos generales están en la visión del mesianismo que esperaban los hebreos. El hombre poderoso en obras, pero también que tendrá un estilo liberador a la manera humana de quitar los romanos y de quitar dominaciones y traer grandezas en el estilo victorioso político guerrero. Y ese no es el mesianismo de Jesús. Ayer en la Virgen de las Mercedes, en la celebración, decíamos en la Eucaristía, en la homilía, como la liberación, Jesús es el que nos libera. La liberación y su mesianismo no es por las armas y no es a la manera de los reinos del mundo. La liberación de Él es del corazón. Y es lo mismo que la madre que está unida a Jesús viene a liberar los corazones. Pues aquí a ellos les cuesta entender el mesianismo de Jesús, que es la redención del ser humano de todas las épocas, de la humanidad. El Hijo del Hombre redime la humanidad. Y por eso Jesús toma otra vez esta expresión, el Hijo del Hombre, lo van a entregar en manos de los hombres, pero ellos no entendían este lenguaje. El Hijo del Hombre, entonces nos remitimos, acuérdense ustedes, capítulo 7 del profeta Daniel, versículos 13 al 14, como hace una alusión a uno que vendrá, un Hijo del Hombre. Jesús toma esta expresión como Dios que toma la condición humana y cuando pase por la cruz vendrá la gloria, la resurrección y al final del tiempo, como es dueño del Señor, es dueño del tiempo y de la historia, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 ya se nos habla de este Hijo del Hombre que viene entre las nubes del cielo y ese Hijo de Hombre pues tiene una vestidura, una túnica, talar, es decir, es sacerdote, está ceñido con un ceñidor de oro, es decir, es rey. Tiene cabellos blancos, habla de su eternidad, es el eterno. Ojos de llama de fuego, es de la ciencia divina, él escruta los corazones, sopesa todas las realidades. Los pies de metal con una estabilidad y esa aterradora majestad que es el resplandor de piernas, de rostro, la potencia de su voz, las 7 estrellas que son 7 iglesias y también la mano derecha que es el poder. Ahí es como el culmen de esa imagen del Hijo del Hombre, que también está relacionado más adelante con el mismo Jesús, con el Cordero degollado, que está de pie vivo, degollado, es decir, pero está de pie resucitado, ha vencido. Jesús toma esa imagen del Hijo del Hombre, por lo menos en su vida terrena, el encarnarse, a la manera tiene la majestad Dios que tiene la condición humana, Él, el Verbo de Dios, pero que también será la figura de aquel Isaías de 53. Acuérdense ustedes de aquel Isaías que habla, 53 versículos 2 al 12, como no tenía belleza ni resplandor, era despreciable, desecho de la humanidad, desecho de la humanidad. Imagínense qué contradicción, el Hijo del Hombre que tomaría la humanidad en sí como tal para quitar todo aquello que no era de la voluntad perfecta de Dios y darle el sentido con la cual Dios ha creado al ser humano, y así todo vino a ser desecho de la humanidad. Es una imagen que utiliza Isaías y es el camino de la cruz. ¿Qué es el que está hablando hoy Jesús en su segundo anuncio de la pasión? Claro, los apóstoles no quieren tocar este tema, no quieren abordar este tema porque interiormente rehúsan la muerte de Jesús. Para un hebreo, decir que el Mesías va a morir en una cruz y ahí mueren los malhechores, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo Dios va a jugar a perder? Pues, o se va a encarnar para perder de esa manera
y para ser tratado de esa manera. Por eso Pedro al principio había intervenido, no le fue bien porque Jesús lo regañó, y por eso también el texto de hoy termina diciendo, y les daba miedo preguntarle sobre el tema. Pues claro, ya Pedro había hecho por ahí una intervención y Jesús lo había llamado Satanás, entonces ellos escuchaban, no entendían muy bien todavía. Inclusive en el tercer anuncio que vendrá después, y lo plantea Mateo, llegando ya a Mateo 20:17, acuérdense ustedes, cuando van camino de Samaria para Jerusalén para la Pascua, Jesús anuncia, lo van a matar tercera vez, va a pasar esto y esto y esto, voy a ir a la cruz, pero voy a resucitar. Y no han entendido nada que la mamá de los Zebedeos le pide que si deja que uno de los hijos de uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Es decir, ellos pensando en puestos, pensando en comodidades, pensando en títulos humanos, y no comprendían el anuncio. Claro, nos metemos en los zapatos de ellos y cuesta entender la cruz, pero es el camino que Dios ha tomado. Jesús ha tomado un sacerdocio, y es un sacerdocio sacrificial en que Él va a ser también la víctima. Y es la manera que los hombres le hemos dejado a Dios, que nos ha amado tanto que lo ha dado todo, hasta la sangre de su Hijo. Jesús ha tomado toda la condición y le ha dicho al Señor, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y ha venido a dar la vida. Y ellos no comprendían, y ellos este lenguaje les resultaba oscuro, no tomaban el sentido de estas palabras, estaban muy embelesados, muy felices con el Jesús del milagro, con el Jesús que habla muy bonito. Y la verdad, y esa es la meditación de hoy, ustedes y a mí nos puede gustar mucho este Jesús de los milagros, Jesús que habla bonito, Jesús con un montón de características especiales, claro, todo es Jesús. Pero cuando Jesús nos invita a servir, a ceñirse la toalla, a lavar los pies, a esta imagen de Jesús que se entrega a la muerte para salvar a la humanidad, eso lo entendemos, sí, que es muy bonito y es parte de la vida de Jesús, pero nos cuesta también. Nos cuesta, y la expresión es muy fuerte hoy, y qué bueno también tomarla para nosotros, porque nos podemos quedar criticando a los apóstoles de cómo no entendían que Jesús les decía eso. Por eso Jesús nos puede decir como a ellos, es que vengan, métanse bien esto en la cabeza. Yo los amo y di la vida por ustedes. Lo he dado todo. En el contexto de ellos, métanse bien en la cabeza. Ustedes están viendo milagros y hay gente que me trata muy bien, hay unos que son adulación y todo parece que va a ser un triunfo, una victoria. Pero la victoria vendrá por el escándalo de la cruz, que es el trasfondo de hoy. Que ustedes y yo podamos entender esto, que para ellos era un escándalo. Pablo lo habla también hablando cuando está predicando a los griegos y a los judíos, habla como ellos no comprenden la cruz. Para ellos es un escándalo, locura, no se comprende la cruz. Ustedes y yo llevamos más de 2000 años en la iglesia y nosotros en nuestra vida hemos conocido a Jesús crucificado. Pero ¿cuánto nos cuesta cuando Jesús habla de tomar la cruz? ¿Cuánto nos cuesta seguramente también cuando el que quiera seguir, que me tome su cruz y me siga? Son expresiones muy bonitas y las sabemos, pero nos gusta el Jesús poderoso de los milagros, que claro que también es Jesús y es parte de la sanación integral que traía. Meditemos en el corazón si tendríamos que escuchar hoy a Jesús diciéndonos, venga, abran la cabeza, como quien dice, Shema, escuchen, escuchen. Vamos tanto en tantos ritmos de vida hoy en día, que sí, sabemos de Jesús y escuchamos, y a veces vamos a Eucaristía y no ponemos atención, o sabemos de que es alguien muy importante en la historia, y sí, es nuestro Dios, y es el Hijo de Dios, pero venga, abramos la cabeza, el entendimiento, el oído, y dejémoslo entrar verdaderamente en nuestro corazón, que entre con toda la fuerza, y entre con toda la potestad que Él tiene. El Hijo del Hombre así se ha presentado. Inclusive en Hechos de los Apóstoles es tan bonito porque cuando martirizan a Esteban también habla de cómo he aquí que veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Claro, ya había pasado la cruz, ya había pasado la resurrección, ya se les había abierto el entendimiento a los apóstoles y a los discípulos, ya comprendían, ya Esteban estaba en un nivel de entregar la vida y tenía aquella visión que le mostraba que eso que decía Daniel y los que lo estaban escuchando que no creían que Jesús era Mesías, pues Esteban está tomando datos del Antiguo Testamento para decir, vea, es que verdaderamente es el Hijo del Hombre previsto en Daniel, que tendrá el señal, será el Señor del juez
y de la historia. Y en Él está toda la vida. Apocalipsis ya nos hablará de Jesús, Señor juez del universo. Es en Él principio, alfa y omega, principio y fin. Pero vino la cruz. Se dio el escándalo, ellos no lo comprendían. Que ustedes y yo hoy, a la luz de esta palabra, dejemos que Dios entre en aquellos pasajes que nos cuesta comprender. Porque seguramente a veces nos costará entender cómo que Dios envía a su Hijo para que lo maten. Nos cuesta entender aquello de cómo Dios se mete en la historia humana y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Solo un sacrificio del Hijo de Dios, Dios en esencia que es Jesús también, pues derribaría toda la transgresión y todo el no que hemos dado a Dios en todas las generaciones. Y eso nos daría la posibilidad de ser comprados a un precio de sangre. Acuérdense ustedes ayer hablando de la Virgen de las Mercedes, que los mercedarios, los religiosos se intercambiaban para que otros recuperaran su libertad. Pues aquí Jesús se entregó totalmente para que ustedes y yo y todos los hombres y mujeres de todas las generaciones fuéramos realmente libres, a un precio de sangre. Por la cruz a la resurrección. Que hoy podamos entender globalmente a Jesús en su pasión, muerte y resurrección, claro, con toda su enseñanza y su palabra y sus hechos, que son los hechos de un Dios que viene a sanar integralmente al ser humano, pero que lo dejemos entrar, no nos quedemos solo con partecitas de la vida de Jesús, sino integralmente, y integralmente la cruz es importante, y si llega el dolor a nuestra vida, y si llega el sufrimiento, pues cómo levantamos la cabeza y con la fuerza de Dios vamos enfrentando la vida. Que hoy podamos comprender su presencia, su gracia y su misericordia para con todos nosotros. Que no nos seamos como los apóstoles, porque a veces los juzgamos, pero resulta que nos cuesta comprender el lenguaje, nos cuesta comprender el evangelio, o más bien nos tomamos lo que nos gusta y esto otro que es más difícil, pues lo dejamos aparte. Que en este sábado Nuestra Señora nos enseñe a ser dóciles a la voluntad de Dios, a reconocer este Hijo del Hombre, a Jesús, que toma su condición humana y que lo ha dado todo, y que sigue caminando con nosotros. Y eso nos invita a comprender a ustedes y a mí que si nos acercamos a Él, pues la Eucaristía ya no sería como algo incomprensible, no. Es un encuentro con Dios, donde se actualiza ese sacrificio salvador de Jesús, donde aquello que se va haciendo muy misterioso y que todavía no comprendemos, para aquel que busca a Jesús con todo el corazón, va entendiendo, y métanse bien esto en la cabeza, como que, ya veo con otra sabiduría, ya entiendo, Dios mío, y se va abriendo el corazón. Abramos el corazón hoy a la presencia de Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias porque nos sigues anunciando que vamos hacia la resurrección a través de la cruz. Permítenos hoy adorarte, Señor Jesús, darte toda la gloria y honrarte debidamente. Que podamos hoy, Señor, darte todo el homenaje y agradecimiento. Por eso te bendecimos, porque tu cruz es signo y prueba de lo mucho que Dios nos quiere. Tú mantienes en pie la esperanza de los pobres, pues tu cuerpo entregado y tu sangre derramada son para nosotros pan y bebida de salvación. Perdona, Señor, nuestras dudas y vacilaciones. Nos cuesta entender tu mensaje de vida por la muerte. Con tu palabra y tu espíritu danos un corazón nuevo y descúbrenos el misterio de tu persona adorable, para que amando a los demás como tú nos amaste, participemos en la gloria de tu resurrección. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué me falta comprender de Jesús? Seguramente, pues Jesús es Dios y nos desborda, pero digamos en cómo Él se ha mostrado. ¿Nos cuesta la cruz? ¿Qué nos gusta más de la vida de Jesús y qué todavía como que tenemos ahí como aparte? Es bueno hacernos estas preguntas. ¿Qué tengo que permitir para que Jesús venga y lo escuche? Jesús hoy nos dice, métanse bien esto en la cabeza, como les decía a los apóstoles. Pues, es decir, Jesús nos dice, es que yo lo amo y he dado mi vida por ustedes. Entiendan eso. Y si entendemos esto, tenemos un corazón agradecido que crece en la fe y lo busca con sincero corazón. ¿Qué tenemos que hacer para que esto pase? Escriban ahí abajo los comentarios, oraciones. El Señor los bendiga, los llene de su gracia y de su paz, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.